vamos a comenzar. Para eso yo voy a compartir la pantalla, para que entonces veamos un PowerPoint que yo tengo con las bases científicas a nivel de física cuántica, de cómo funciona esta tecnología, que nos va a ayudar muchísimo a comprender muchísimas cosas del uso del aparato. Entonces, déjeme que estoy buscando aquí justamente el PowerPoint. Ok. Ajá. Entonces, voy ahora a compartir mi pantalla. Comenzar a compartir y entonces, usted está viendo como una fotografía mía. Sí. Perfecto. Entonces quiere decir que ya estamos compartiendo la pantalla. Bueno, mi nombre es Faber. Realmente yo me llamo Víctor Cairo, pero Faber es mi seudónimo de escritor y soy más conocido en internet con mi seudónimo que por mi nombre verdadero. Aunque igualito yo los pongo los dos, ¿no? Entonces, le comento esto para que tenga una idea de, bueno, de que estamos hablando de que tengo muchísima experiencia en cuanto a la parte de bioenergética. Yo empecé cuando estaba muy jovencito. Este soy yo cuando estaba en 1975 al lado de Uri Geller. ¿Conoce a Uri Geller? ¿Saben No. quién es? Ok. Uri Geller es una persona que era un mentalista y él doblaba metales con el poder de la mente. Entonces, yo tuve la oportunidad de conocerlo en 1975 y lo interesante de este señor es que él hacía un show en la televisión donde él doblaba los metales en la televisión y los metales se doblaban en las casas de las personas. Entonces, era una cosa impresionante. Entonces, ¿por qué se lo menciono? Porque este señor lo estudiaron científicamente en la Universidad de California. Entonces, cuando él estuvo en un congreso de parapsicología que yo asistí, ahí también asistió una doctora que se llama la doctora Thelma Moss. ¿Conoce a la doctora Thelma Moss? O por lo menos la ha oído nombrar. No. No importa, yo se la presento. Entonces, la doctora Thelma Moss era la directora del Departamento de Neuropsiquiatría de la Universidad de California y le hizo un estudio científico al fenómeno Teller. Entonces, como se hizo ese estudio científico, yo me baso en ese estudio para entender cómo funciona la parte energética. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, un poquito de la historia de lo que pasó en ese congreso está en la Enciclopedia de las Ciencias Ocultas. Allí aparezco yo al lado de Uri Geller. Ese congreso era tan impresionante que aquí abajo está la doctora Jean Mayo, la famosa directora de la Clínica Mayo. Entonces era un congreso verdaderamente con alta calidad científica. Posteriormente a que yo aprendí la física cuántica, porque me inspiré en ese congreso, entonces empecé a dictar conferencias. Esta es una de las conferencias que yo dictaba, esto es en el año 1981, y también dictaba en ese mismo año, llené todo un estadio hablando de la bioenergía y todos sus efectos. O sea que conozco bastante del tema, ¿no? Esa es el sitio donde llené un estadio con 29.000 personas e hicimos experiencias bioenergéticas con el público y funcionaban impresionantes. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahora. Esto es otra de las conferencias. Ahí estoy con la doctora Thelma Moss. Eso fue en el año 1975. Yo la entrevisto y ella me introduce a lo que se llama la cámara Kirlian. ¿Conoce usted qué es la cámara Kirlian? No, yo no conozco nada de esto. No se preocupe que es una maravilla porque yo le voy a enseñar esto todo. La cámara Kirlian primero fue descubierta por un ruso que se apellidaba Kirlian, él se llamaba Semyon Davinovich Kirlian. Y el señor Kirlian descubre una cámara que retrata la energía. Entonces, imagínate, en 1975 nadie hablaba de eso. Ahora la gente, en el vocabulario, todo el mundo habla de la energía, la bioenergía, habla de Reiki, habla de tantas cosas. Pero en aquella época, 1975, eso era
eso era prohibido, era como hablar de brujería, pues. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo encuentro en ese año a esta doctora, que es una doctora seria, pues una doctora que estaba en la Universidad de California, ahí fue donde yo me interesé en el tema. ¿Ok? Entonces, ahí estoy yo era periodista en esa época y yo la entrevisté y allí fue donde la conocí. Me puse a investigar sobre todo este tema y estuve buscando cómo estudiar la física cuántica. Entonces, vamos a ver todo el proceso para que entendamos también cómo se aplica esto al uso del aparato. Entonces, primero vamos a entender qué es la fotografía Kirlian. Esa es una fotografía de una hoja normal tomada con una cámara común y corriente. Pero cuando se toma con el efecto Kirlian, fíjense que solamente se ve la energía, no se ve la hoja física, sino que se ve la energía de la hoja. Entonces, lo interesante que descubrió la doctora Moss, porque esto es conclusiones que se hicieron en la Universidad de California, es que esa energía tenía que ver con la vitalidad de la hoja. Cuando la hoja estaba sana y estaba viva, era muy intensa la energía que se retrataba. Y cuando la hoja se enfermaba o se cortaba, iba perdiendo esa luminosidad. Quiere decir que esa luminosidad tenía que ver con la vitalidad de la hoja. Entonces, posteriormente, estamos hablando 14 años después, en 1989, ya yo había estudiado física cuántica, ya yo estaba preparado para volver a hablar con la doctora Moss, pero ya en otro nivel, porque al principio yo la entrevisté como periodista, simplemente como una persona que preguntaba cosas, pero esta vez yo le propuse hacer experimentos. Entonces, esta fotografía es con la doctora Thelma Moss en 1989, justamente en su casa en Los Ángeles, y nosotros en la Universidad de California hicimos varios experimentos, y eso es lo que quiero mostrarles. Primero, vamos a ver un poquito lo de la secuencia de la cámara Kirlian. Primero, en esta fotografía que dice Relax, es el dedo de una persona. Entonces ese dedo se retrata con el efecto Kirlian y se ve esa luminosidad azulosa. Se le pidió a la persona que pensara en una emoción negativa. Y entonces esa emoción negativa, la persona fue pensando y nosotros íbamos tomando la secuencia. Entonces vemos de izquierda a derecha en la parte superior cómo va cambiando el color de la luminosidad en la medida que la persona va pensando en rabia, que era lo que estaba pensando en ese momento. Finalmente, cuando llega a la rabia en sí misma, se retrata de color rojo. Entonces, es interesante porque entre el azul y el rojo hay diferentes frecuencias. Y por eso es que traigo esta cámara, esta fotografía Kirlian, para entender cómo las frecuencias influyen. Entonces, en la medida que la frecuencia es alta, que es el color azul, la persona tiende a no enfermarse. Y cuando la frecuencia es roja, que es de baja frecuencia, la persona tiende a enfermarse. Entonces, yo puse aquí al lado así como un arco iris, que es la escala cromática del espectro visible, de manera que nosotros podamos entender que la parte roja es de baja frecuencia, la parte azul es de frecuencia intermedia y la más alta frecuencia sería el color violeta. El color violeta y luego encima del violeta ya es invisible, que serían los rayos ultravioleta. Lo mismo pasaría en el rojo, por debajo del rojo es invisible, son los rayos infrarrojos, por debajo del rojo. Entonces, en la parte superior hemos agregado como una esfera de color dorado, porque nosotros a través de la fotografía Kirlian descubrimos que el color dorado es como un color armónico que viene después del violeta, y en la cámara Kirlian se supone que todo esto es invisible, pero con la cámara Kirlian es visible. Entonces en la cámara Kirlian se retrata como un amarillo muy fuerte, y ese amarillo es dorado, que ya ahí eso no lo ve el ojo humano, pero lo ve la cámara Kirlian. Entonces, nosotros empezamos a hacer experimentos y esto es parte de lo que les voy a narrar ahora. Primero,
Nosotros retratamos a una persona sana que ya sabemos que corresponde al color azul, una persona que estaba en estado de relajación. Pero luego está otra persona al lado, que es una persona que tiene fíjense que tiene como un amarillo muy intenso en la mano y además tiene la energía más larga, más fuerte que la persona del color azul. Esa mano que aparece allí corresponde a una persona que es un sanador por fe, esa persona que sana con las manos. Entonces nosotros pudimos comprobar a través de la cámara Kirlian que hay personas que tienen más energías que otras. La persona sana de color azul, pero las personas que sanan, que tienen la capacidad de sanar, son de color dorado. Este sería el color dorado. Por eso le agregamos esa esfera de color dorado al espectro cromático. Entonces, de acuerdo a los estudios que yo hice en física cuántica, nosotros tenemos en las manos unas pequeñas estructuras bioelectrónicas que se llaman vitris. Y los vitris tienen la capacidad de enviar energía y de absorber energía. Entonces, normalmente las personas comunes y corrientes tienen los vitris bloqueados. Y las personas que sanan con las manos tienen los vitris desbloqueados. Entonces, nosotros a través del estudio con la cámara Kirlian pudimos comprobar una serie de fenómenos como el que vamos a ver a continuación. Este que está aquí en la parte superior es el dedo de una persona que tiene leucemia. En la Universidad de California nosotros buscamos una persona realmente que tenía leucemia, que en ese momento estaba desahuciada. Entonces le propusimos hacer el experimento. Entonces fíjense que aquí está el dedo con la leucemia que se ve como opaco y amarillento. Fíjense que no tiene ningún tono de azul, que sería la salud. Hicimos una primera, le pedimos al sanador que le impusiera las manos y entonces hicimos una siguiente fotografía el mismo día. Entonces el mismo día hubo como un movimiento del color amarillo, un poquito como hacia los lados, y salieron como estas pequeñas rayitos, pero muy, muy tenues. O sea que hubo un cambio de energía que lo captó la cámara Kirlian. Esta persona durante una semana estuvo aplicándole un día sí y un día no las manos. Y cuando terminó la semana, entonces tomamos esta fotografía que está del lado derecho superior a su pantalla, que fíjense que todavía está la enfermedad, que está el amarillo, pero en el centro aparecen unos punticos azules que son como que la salud está empezando a salir. Entonces, seguimos haciendo los experimentos y en la segunda semana, fíjense que el dedo está casi totalmente reestructurado en azul, aunque todavía queda la enfermedad en la parte superior, el que es el color amarillo. En la cuarta semana, fíjense que ya desapareció todo lo amarillo, pero la energía del dedo no está pareja. Sin embargo, para este momento, en la cuarta semana, ya esta persona se sentía muy bien y en el hospital la dieron de alta porque ya ya había mejorado muchísimo. En la séptima semana, entonces ya la persona estaba totalmente curada y ya ve que tiene toda la energía con toda la intensidad del azul, característico de la salud. Entonces fíjense qué interesante. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, tenemos una energía poquita, una energía baja. Y estas personas que tienen los vitris desbloqueados, los sanadores, tienen exceso de energía. Entonces, sanar con las manos es simplemente una transfusión del que tiene más energía al que tiene menos energía. Entonces, esa compensación se hace y la persona se sana. Con el aparato NLS, nosotros hacemos exactamente eso mismo. El aparato tiene la habilidad de diagnosticar a la persona desde el punto de vista energético y sabiendo cuáles son los déficits de energía, se los compensa. Entonces, este mismo mecanismo, sin nosotros tener dones especiales ni estas cosas milagrosas, podemos hacerlo científicamente.
Cuando se terminó de hacer esta experiencia, nosotros redefinimos las palabras milagro. Pues realmente esto es así como un milagro. Pero entonces nosotros redefinimos la palabra milagro de la siguiente manera. Un milagro es un cambio o una manifestación en tercera dimensión cuyo cambio ocurrió en una dimensión invisible para nosotros, pero sí visible para la cámara Kirlian. O sea, de acuerdo a la cámara Kirlian, se veía el cambio de la energía, aunque nosotros en el físico solamente veíamos que la persona tenía los síntomas y no veíamos la energía. Cuando se terminó de hacer este experimento, la persona estaba sana. Entonces nosotros vimos la manifestación de la salud, pero en la cámara Kirlian se veía cuando empezó a ver esa manifestación a nivel de ese plano invisible, pero que es visible para la cámara Kirlian. Entonces, por eso es que traigo lo de la cámara Kirlian para comprender el aparato sana a través de la energía. Ahora vamos al siguiente, a la siguiente conclusión. Esto que está aquí también son fotografías Kirlian, pero esta fotografía Kirlian es muy, muy interesante porque es la punta de una hoja vegetal. Esa punta nosotros le hicimos en donde están las líneas verdes, nosotros hicimos un corte con una tijera y tomamos una fotografía Kirlian y se ve la parte de abajo es la hoja física, pero aunque nosotros habíamos quitado la punta física, se veía una punta energética, o sea, la hoja se veía completa a pesar de que le habíamos cortado la punta. Eso quiere decir que debajo del cuerpo físico hay un cuerpo eléctrico, que es el que sustenta al cuerpo físico. Entonces, cuando el cuerpo físico se enferma, primero se enfermó a nivel del cuerpo eléctrico y después se fue poco a poco manifestando hasta llegar al cuerpo físico. Entonces, aquí tenemos la repetición exactamente del mismo experimento con otras hojas. Entonces, la parte de arriba, la parte de abajo sería la hoja física y la parte de arriba sería la hoja energética. Entonces, asimismo, pues con estas repeticiones sabe que para hacer un experimento científico y que sea objetivo tiene que ser repetitivo y que cada vez que nosotros aplicamos las mismas causas produce los mismos efectos. Exactamente ocurre aquí. La hoja energética y aquí está la hoja energética en la punta, en esta otra hoja la hoja física en la parte de abajo, aquí está la hoja física y aquí también tenemos las dos hojas, me pasé uno, aquí está, y tenemos la hoja física y la hoja energética. Entonces, de la misma manera como las hojas vegetales tienen un cuerpo eléctrico, nosotros también tenemos un cuerpo eléctrico. Entonces, este sería el cuerpo físico, que es el que nosotros podemos ver y tocar, pero cada uno de los órganos, así como estos órganos, los pulmones, el hígado, etcétera, tiene un cuerpo del órgano físico, también tiene un cuerpo eléctrico. Ese cuerpo eléctrico se representa de esta manera. Entonces, primero se enferma el cuerpo eléctrico y después se enferma el cuerpo físico. Entonces, este sería el cuerpo físico y esto que está acá sería el cuerpo eléctrico. Pero así como hay órganos que se dividen en sistemas y órganos, el cuerpo físico y forma lo que se llama la anatomía física, también hay una anatomía eléctrica. Entonces la anatomía eléctrica estaría constituida por los canales de acupuntura, por los 7 psicobiogeneradores, por una serie de estructuras que se llaman las esferas mentales. O sea, hay toda una anatomía bioelectrónica detrás del cuerpo energético. Entonces, en física cuántica, eso lo aprendí yo en física cuántica, aprendimos que esa anatomía bioelectrónica le pusieron un nombre. Entonces, el nombre que le pusieron fue, o sea, este sería el cuerpo eléctrico, y el nombre que se le puso a la anatomía fue
complejo biopsicocibernético. Explico la definición. Bio quiere decir de vida, porque tiene que ver con la vitalidad. Psico porque tiene que ver con la parte emocional también, con la psicología. Y cibernético porque funciona como un sistema. Entonces nosotros vamos a ver con el uso del NLS que hay una relación estrecha entre la salud y la parte emocional, entre la energía física y la energía emocional. Entonces, el aparato hace tratamiento tanto a la parte física como a la parte emocional, que es a través del sistema que tiene el sistema de chakras y tiene también el sistema de la electroacupuntura de Reinhold-Fold, que está incluida en el aparato. Ok, cada órgano, ¿verdad? Por separado, tiene a su vez un órgano eléctrico, igual que el cuerpo. Entonces, este sería el órgano eléctrico, serían los riñones eléctricos que tienen paralelos debajo y sustentan al riñón físico. Ese órgano aquí se representa como una especie de cuadrícula. Realmente es así, es una cuadrícula. Por eso se llama retículo local. Esto estamos hablando de física cuántica. Entonces, los retículos locales son los que recubren por fuera al órgano y cada órgano tiene su retículo local particular. Y así como hay cada órgano con su retículo local, el cuerpo completo tiene un retículo periférico que va alrededor del cuerpo. Y ese retículo es el que retrata la cámara Kirlian. Entonces, cuando nosotros ponemos el dedo, automáticamente esa luminosidad que sale del dedo, que no se ve porque es invisible, que sí se hace visible con la cámara Kirlian, eso está retratando el retículo periférico. Ese retículo se ha llamado retículo periférico de transferencia de carga. ¿Por qué se llama periférico? Porque está alrededor de toda la piel, es como si fuera una segunda piel. Se llama de transferencia de carga porque cuando ese retículo está muy luminoso, está muy energetizado, no permite que entren energías negativas y protege al cuerpo. Al contrario, cuando ese retículo está débil, cuando ese retículo está opaco, cuando tiene menos luminosidad, entonces puede haber influencia de energías negativas que enferman el cuerpo. Entonces es bien interesante porque a nivel visual, esto es lo que la cámara Kirlian retrata. Y nosotros vamos a tener la equivalencia de todas estas cosas, pero a nivel de frecuencias, que eso es lo que justamente vamos a estudiar cuando veamos cómo funciona el aparato y ya empecemos a operarlo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Está clarito, ¿verdad? Ok. Claro. Bueno, vamos a meternos en la física cuántica porque es importante entender muchos detalles de la parte energética. La física cuántica es muy compleja, pero como ya yo estudié física cuántica desde el año 1975, me ha dado tiempo de digerirla y yo he hecho una versión simplificada, en donde no nos complicamos con todo ese montón de nombres que tiene la física cuántica, porque ahí aparecen, o sea, los electrones, los positrones, los negatrones, los gravitones, o sea, es complicado. Entonces, yo simplemente hice un resumen simplificado. Vamos a comenzar de los orígenes de la física cuántica, porque la física cuántica ahora es que se habla de ella. Todo el mundo ahora habla de cuántico. Entonces, no, porque el nivel cuántico, sí, porque el cuántico, yo no sé si saben o entienden de verdad que están hablando, pero ahora está de moda. Pero realmente todo esto empezó en el año 1900. O sea que estamos hablando, es fácil sacar la cuenta, estamos hablando de 119 años. Hace 119 años fue que se planteó la física cuántica y fue planteada por dos cerebros privilegiados que se adelantaron a su época, que eran Max Planck y Albert Einstein. Es interesante
la anécdota de cómo se conocieron, etcétera, porque así es como uno puede entender la grandiosidad de estas personas. Primero, Albert Einstein ya tenía sus ideas de la teoría de la relatividad, pero o sea, nadie se la publicaba. Él le escribía a las diferentes revistas científicas y las revistas le rechazaban el artículo. Y entonces Albert Einstein estaba un poco desilusionado. Y él pensaba que era que las revistas no se lo publicaban porque simplemente estaba mal. Entonces él escribió a Max Planck, que tenía una revista. Y Max Planck, que tenía un cerebro tan privilegiado como el de Einstein, pudo comprender el artículo. O sea, las otras revistas no lo publicaban porque no entendían a Einstein. Pero entonces Max Planck, cuando ve que este Einstein tiene una manera de pensar similar a la de él, porque los dos eran muy avanzados a la época, entonces no solamente le publicó el artículo, sino que le pidió a Einstein que fuera su representante en Alemania de la revista, porque Max Planck estaba en Estados Unidos y Albert Einstein en Alemania. Es interesante saber esto porque a partir de allí, en esa época, imagínate, en 1900 no había internet, el teléfono existía, pero era muy cara las comunicaciones, entonces todo se hacía por correo. Entonces, por eso es que se sabe esta historia, porque ellos empezaron a intercambiar cartas. Las cartas en aquella época tardaban 15 días en llegar, porque iban por barco. Entonces él mandaba su escrito y tenía que esperar 30 días, 15 días para que llegara, y 15 días de respuesta, para poder saber la respuesta. Y así este par de seres, que eran los cerebros más privilegiados de la época en el planeta, pues nadie pensaba como ellos, empezaron a deducir una cantidad de cosas que fueron descubriendo. Entonces imagínense, desde 1900 aproximadamente hasta 1989, ellos estuvieron intercambiándose información. Y en la medida que iban intercambiando la información, mientras la gente común ni tenía idea de lo que ellos cambiaban e intercambiaban, porque ellos estaban muy adelantados a la época, ellos estaban muy avanzados en el entendimiento de cómo funciona la energía. Entonces, llegó un punto donde Albert Einstein le dice a Max Planck, mira, yo me he dado cuenta de que todo tiene una influencia magnética, inclusive la gravedad tiene que ver con el magnetismo y el movimiento de los electrones tiene que ver con el magnetismo. Entonces Max Planck le dice, yo también llegué a la misma conclusión, pero nosotros no vamos a tener el tiempo de vida suficiente para estudiar toda esta grandiosidad, porque tendríamos que estudiar un universo externo, que incluye pues los planetas y cómo se mueven los astros, etcétera, y un universo interno que es todo el universo de partículas pequeñas que están dentro de nosotros. Entonces ellos llamaron al universo exterior, lo llamaron macrocosmos, y al universo interno lo llamaron microcosmos. Entonces Max Planck le propuso a Einstein, encárgate tú de estudiar el macrocosmos y yo me encargo de estudiar el microcosmos. Intercambiamos ideas, pero cada uno que se especialice en uno de los dos universos, porque es demasiado estudio. Entonces, por eso es que Einstein se dedica a la parte de estudio de los eclipses, el movimiento de los astros, las formas gravitacionales. Ahí es donde él lanza la teoría de la relatividad, donde dice que el espacio es curvo. O sea, todas esas cosas adelantadísimas a la época. Tan adelantadas que Einstein tuvo que cambiar la matemática porque la matemática que existía en ese momento, que era la matemática newtoniana y la euclidiana, no servían para los cálculos que hacía Einstein. Y entonces él inventa toda la nueva matemática donde él dice, la matemática trata de hablar de puntos en el espacio, o sea, que lo que yo calculo en el cuaderno, el resultado está afuera de la hoja del cuaderno. O sea, son unos puntos de vista verdaderamente
voladores de ideas, ¿no? Entonces, es interesante porque después que ellos llegan a todas esas conclusiones, en 1954, que es fácil sacar la cuenta porque si empezaron en 1900, es 54 años después, se inventa un aparato que se llama el CERN, que es el colisionador de partículas. Entonces, con el colisionador de partículas se va a comprobar todas las teorías que estos seres avanzados habían enunciado. Entonces, fíjate, el CERN, que es el colisionador de partículas, Lo que es Suiza. ¿conoces el CERN? Ese sí lo conoces, ¿no? Sí, he escuchado. Correcto. Entonces, fíjate que eso es tan gigantesco que es un túnel que mide de diámetro 25 kilómetros y cubre varios países, pues. Entonces, a través de ese colisionador se puede saber muchos detalles de las partículas subatómicas. Entonces, esta sería la parte interior del CERN y aquí en esta flechita roja está una persona que sería el empleado que se encarga de llevar el control y mantenimiento del aparato. Entonces, para que te imagines esa cosa tan gigante. Todo eso funciona con energía magnética. Entonces, claro, hay diferentes diámetros durante el espacio. Ahí está otra sección del CERN y ahí está una de las empleadas chequeando de que todo esté funcionando bien. Esto que está aquí al lado, que parece como una especie como de pelitos, una flor llena de pelitos. Entonces, eso es cuando se colisionaron o hicieron chocar dos electrones. Y entonces cada uno de eso se hizo contra una placa de rayos X. Entonces, cada uno de los pelitos es como la trayectoria de los pedacitos de electrones que rebotan. O sea, el electrón está formado a su vez por partículas más pequeñitas y esas partículas son las que marcan esas trayectorias que se ven ahí como pelitos. Entonces, aquí empieza lo que es la verdadera física cuántica. Entonces, en la física cuántica, versión simplificada que yo le voy a explicar, tenemos que este sería el átomo normal, el que nosotros conocemos. Ese sería la versión del modelo atómico de Niels Bohr, en donde tenemos en el centro el núcleo y alrededor tenemos los electrones que giran alrededor del núcleo. Entonces, hasta el momento que se habló del átomo, que por cierto, ahora vamos a redefinir las cosas porque con física cuántica uno tiene que redefinir todo. Se supone que el átomo se define como lo indivisible, pero ya el hecho de que tenga protones, electrones y neutrones quiere decir que todavía tiene más pedacitos en donde se dividen. Entonces, cuando se hizo los experimentos de la física cuántica en el colisionador de partículas, se descubrió que había mucho más partículas dentro del mismo átomo. O sea, serían infrapartículas. Entonces, esas infrapartículas vamos a integrarlas en este modelo de la siguiente manera. O sea, esa cantidad de punticos es lo que se denomina o lo que se le bautizó con el nombre de partón. Eso lo hizo un famoso físico que se llama Feynman, Richard Feynman y Bjorken, los dos enunciaron la partícula que se llama partón. Ellos decían que todos los átomos están formados por esas subpartículas que se llaman partones. Para que tengan una idea del tamaño de un partón, un electrón tiene 12.000 millones de partones. O sea que esto es una infrapartícula. O sea, ni siquiera subpartícula, es infrapartícula. Entonces, aquí aparecería cada uno de estas pelitos del choque, sería la trayectoria de uno de esos partones. Entonces, nosotros cuando trabajamos con el NLS, trabajamos a nivel de esa subpartícula. Ya vamos a ver cuando lleguemos a las conclusiones finales que nosotros trabajamos sobre el spin atómico del electrón y de ahora lo vamos a definir. Entonces, es importante saber lo de los partones por lo siguiente.
bueno, aquí está la imagen de colisión, ya se lo acabo de explicar. Este sería un partón o quark, también se le conoce como quark, o sea, los americanos lo llaman quark y el inventor original lo llamó partón, pero es la misma cosa. Entonces, cuando los partones o quark están de manera aislada, se le llama energía. Entonces, ¿cómo se define la energía? Entonces, ¿cómo se define un partón? Un partón es la unidad estructural de la energía. Vamos a entender ese término. Unidad estructural. Por ejemplo, un edificio está formado por ladrillos. Entonces, la unidad estructural del edificio son los ladrillos. Un tejido está formado por células. ¿Cuál sería la unidad estructural de un tejido? Una célula. Entonces, la energía está formada por partones. Entonces, la unidad estructural de la energía es un partón aislado. Y la suma de todos esos partones hace la energía, o lo que llamamos el nivel energético. Entonces, vamos a pasar a la siguiente clasificación. Bueno, ya lo hablé, postulado por Richard Feynman en 1969 en la Universidad de Cambridge, que le mereció un premio Nobel en física por eso. Ok, esta sería la energía. Ahora, cuando los partones se unen, este nivel energético, cuando los partones se unen de dos en dos, van a formar un nivel eléctrico. Entonces, en física cuántica no es lo mismo el eléctrico que energía. Cuando uno dice energía eléctrica, en física cuántica está mal dicho, porque o es energía o es eléctrico, son dos cosas distintas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el número de partones. Entonces, mientras más unidades en un mismo espacio-tiempo existen, se le llama densidad. O sea, si yo tengo un cuarto y hay una sola persona, tengo densidad 1. Pero si yo tengo en ese cuarto dos personas, tengo densidad 2. Pero si en ese cuarto meto 20 personas que van a quedar tan pegados y apretujados, tengo una altísima densidad, tengo densidad 20. Entonces lo mismo ocurre con las formas energéticas. Si el partón está solo, se llama energía. Cuando el partón es más denso, entonces va de dos en dos y se llama nivel eléctrico. Cuando se une de 4 en 4 es más denso y se llama nivel electrónico. Y luego cuando se une de 8 en 8 se llama nivel plasmático. Entonces, esos nombres se refieren a la densidad de la energía. Primera densidad es el nivel energético, segunda densidad el nivel eléctrico, tercera densidad el nivel electrónico, cuarta densidad el nivel plasmático. Entonces, el nivel plasmático se representa como si fuera, son 8 partones insertados en el mismo espacio-tiempo. O sea que se representaría así, como si fuera un solo partón, pero con 8 capas, y mantiene el mismo tamaño del partón, solo que como tiene 8 capas, el campo magnético es más fuerte y entonces llega más lejos. Vamos a ver un poquito para ubicarnos, porque en esto hay que usar mucho la imaginación, porque todo esto es invisible. Entonces, los plasmas son invisibles, pero cuando se electrifican se convierten en visibles. Otra vez, cuando un plasma invisible se electrifica, se convierte en visible. Entonces vamos a ver un ejemplo de un plasma electrificado. Las famosas auroras boreales son los campos de los plasmas magnéticos de la Tierra, y por eso solamente ese fenómeno ocurre en los polos, en el polo norte o en el polo sur. Por eso se llama aurora boreal o aurora austral. Entonces, esa luminosidad que nosotros vemos es la electrificación de los plasmas. O sea, nosotros estamos viendo allí el campo magnético hecho visible gracias a la electrificación de esas nubes magnéticas en el polo norte y el polo sur. Lo mismo ocurre con los rayos y los relámpagos.
Los rayos y los relámpagos son plasmas convertidos en visibles de la electricidad que está entre el cielo y la tierra y que no se ve, pero hay una carga eléctrica. Cuando esa carga eléctrica tiene la presencia de gotas de agua, que es cuando va a empezar a llover, el agua sirve de conductor y convierte en visible la energía que está allí, y por eso es que se ven los rayos. Entonces aquí serían unos plasmas visibilizados producto de que se electrificaron. Entonces, con la cámara Kirlian, nosotros exactamente tenemos el mismo fenómeno. La cámara Kirlian funciona con electricidad de alto voltaje y bajo amperaje, por eso la persona no se electrocuta. Pero entonces nosotros vemos el plasma el bioplasma de la persona electrificado, y por eso se hace visible con la fotografía Kirlian. Otro ejemplo de plasma es estas lámparas que se usan de entretenimiento, donde la persona toca con la mano y como que lanza unos rayos. Por cierto, los rayos magnéticos de estas lámparas son muy dañinos para el cuerpo, así que no es conveniente estar jugando con eso. Entonces, fíjense bien, después de que se densifica la energía, entramos en el próximo nivel de densidad, que sigue el nivel gaseoso. O sea, después de los plasmas vienen los gases. En la época que yo estudié esto, que hablamos de plasma, solamente lo hablábamos entre las personas que sabíamos de física cuántica. Y la gente no entendía lo que era un plasma. Pero resulta que ahora nosotros estamos viendo un monitor que está hecho en base a plasma, y cuando se electrifica nos permite ver la imagen. Entonces nosotros ahora tenemos el plasma en nuestras casas, utilizado en forma de monitores y televisores. Más denso que el plasma viene el nivel gaseoso, son los gases. Los gases también son invisibles, sin embargo, se considera que son materia. Ahora, ¿por qué se considera que son materia? Porque tienen masa. Entonces, ¿cómo compruebo yo la masa de un gas? Por ejemplo, el aire que nosotros estamos respirando tiene oxígeno, tiene parte de nitrógeno, tiene parte de hidrógeno, pero nosotros no lo vemos. Pero si nosotros vamos en un automóvil a alta velocidad y sacamos la mano, podemos tocar el gas, porque la mano se nos va hacia atrás, producto de la masa que tienen los gases. Entonces esa masa nos lleva la mano hacia atrás, por eso es que decimos que es material. Entonces ese sería el nivel gaseoso. El próximo nivel de densidad serían los líquidos, que es todavía más denso. Tenemos más cosas en un mismo espacio y se vuelve líquido. Y lo más denso que se conoce es el nivel sólido, que allí ya estaríamos hablando ya de las cosas que se tocan, se pesan, se miran, todo lo que es palpable. Entonces, como vemos, hay niveles de densidad. Esos niveles de densidad van a determinar lo siguiente. Vamos a repasar lo visto para entender los niveles de densidad. Primero, primer nivel de densidad, tenemos partones aislados que formarían la energía. Luego tenemos partones en pares, de 2 en 2, que formarían el nivel eléctrico. Luego tenemos partones de 4 en 4 que forman el nivel electrónico. Luego tenemos partones de 8 en 8 que forman el nivel plasmático. Más denso que eso vienen los gases, más denso que eso vienen los líquidos, y más denso que eso vienen los sólidos. Entonces, esta es la realidad. La realidad es desde el punto de vista de la materia y desde el punto de vista de la energía. Entonces la ciencia, y aquí esto es muy importante porque nosotros aquí vamos a hablar cómo se originó ese concepto, pero también vamos a desarmarlo para poder entender el sistema NLS. La ciencia pasó una línea por la mitad y llamó todo lo que no se ve, que es plasma electrónico, electricidad y energía, lo llamó nivel energético o energía. Y todo lo que se ve y se toca lo llamó materia.
Pero la realidad es que esa línea es un invento. Esa línea no existe. Hay un continuo de la energía con la materia. O sea, si nosotros vamos a definir la energía desde el punto de vista material, la energía es, la materia viene siendo energía densificada, porque está densificándose hasta convertirse en materia. Y si lo definimos al revés, es decir, de lo material hacia la energía, tenemos que la materia es energía sutil, porque realmente es un continuo, no hay una separación. Esta línea verde es un invento. Entonces es interesante porque cuando se quita esa línea verde, tenemos una continuidad y la continuidad va densificándose en la medida que se va manifestando hacia lo físico. Toda enfermedad comienza a nivel de energía y en la medida que se va densificando pasa a convertirse en materia. Cuando nosotros estudiamos la energía con el aparato NLS, estamos estudiando la enfermedad antes de que se densifique. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver las enfermedades antes que ocurran. Y no es que estamos viendo el futuro, simplemente desde el punto de vista energético, eso ya está allí. Falta solo un tiempo para que se densifique y se convierta en sólido. Entonces el aparato puede ver a nivel de energía una formación de una enfermedad de diabetes, una formación de una enfermedad de la gripe o de lo que sea, y poder predecir que en tanto tiempo, un día, 2 días, una semana, se va a manifestar en el cuerpo físico. Si nosotros podemos cambiar la energía o la tendencia de enfermedad a nivel de energía, nunca llega a enfermarse el cuerpo físico. Por lo tanto, nosotros vamos a actuar como una medicina preventiva, donde vamos curando el cuerpo eléctrico, vamos a permitir que el cuerpo físico no se enferme. Si el cuerpo físico ya está enfermo, quiere decir que ya se manifestó la energía enferma. Entonces, aquí hay algo importante porque eso lo vamos a ver en el curso muchas veces. Cuando nosotros trabajamos el cuerpo eléctrico, estamos trabajándolo con medicina energética. Pero cuando trabajamos con el cuerpo físico que ya se enfermó, tenemos que trabajarlo con medicina sólida, con medicina física. Y esa medicina física es lo que se llama la alopatía. Y entonces todo lo que es en la parte energética la manejan otras disciplinas médicas como son la homeopatía, la acupuntura, la medicina natural, trabaja a nivel de energía. Entonces, no se contradicen entre sí. Nosotros podemos estar enviando medicina alopática para el cuerpo físico mientras curamos la causa energética con el aparato. Y entonces la persona tiene una salud integral porque estamos quitando la causa energética. Entonces es interesante saber que todo empieza a nivel de energía y luego se manifiesta a nivel de la materia. Hay términos, bueno, hay unos términos que yo no estoy muy de acuerdo pero son los que se inventaron. A la enfermedad, cuando está a nivel de energía, la llaman subsalud. Y cuando está a nivel de materia, la llaman salud. El subsalud no me gusta porque es como por debajo de la salud y no define. Realmente debería ser enfermedad a nivel de energía y enfermedad a nivel de materia. O si es equilibrada, entonces sería salud a nivel de energía o salud a nivel de materia. Y ya sabemos que la salud energética va a manifestarse como salud material. Entonces, ¿conoce el analizador cuántico? Sí. Ajá. Bueno, en el analizador cuántico habla justamente de eso y dice, esto es del analizador cuántico, no es del NLS. Dice, oculto
problema probablemente. Entonces quiere decir que te está refiriendo a la salud en el plano físico, pero también dice tendencia sub, que quiere decir la subsalud, que sería la tendencia que tiene a nivel energético. Entonces, cuando la persona tiene tendencias en la subsalud, se le aplican medicina energética, entiéndase acupuntura, homeopatía o cualquiera de las medicinas que funcionan con la energía. Y si la persona tiene en el plano físico, pues se actúa a nivel físico. Entonces, aquí está la salud en el plano energético, que ahí yo sí le pongo el nombre como yo creo que debería ser, y no subsalud, sino salud en el plano energético. Entonces, aquí hay dos teoremas que son los que nos hacen, en lo que se basa el NLS. Hay un médico francés que se llama Louis Victor de Broglie, que es un físico francés, que en 1924, en una tesis doctoral, propuso que toda materia tenía una onda asociada a ella. O sea que toda materia tiene una frecuencia que la identifica, es como el DNI de la materia, como la cédula de identidad de la materia, pero en frecuencia. Entonces cada órgano, cada célula, cada vitamina, cada metal pesado, proteína, enzima e inclusive cada contaminante tiene una frecuencia magnética propia que lo identifica. Esa sería la representación de esta onda sinusoidal que representa lo que es la frecuencia. Y abajo estaría la fórmula del físico Broglie. Existe otro físico, también francés. Bueno, primero vamos a ver la realidad. Esta sería una onda sinusoidal, que sería una onda aislada, que si le ponemos sonido sonaría. Pero la realidad en el cuerpo hay muchas ondas combinadas. Entonces, si le ponemos sonido, sería como. Entonces, existe el cuerpo físico, pero que tiene ondas mezcladas. Y ese sería el montón de ruido que tiene el cuerpo desde el punto de vista vibracional. Entonces, aparece otro teorema, que es el teorema del señor Fourier, que también es francés. Y él dice que cualquier onda periódica puede ser expresada como la suma ponderada de ondas sinusoidales de distinta longitud de onda. En palabras sencillas, cada onda, aunque sea ruidosa, se puede separar en ondas simples. Entonces, este sería el ruido del cuerpo, y utilizando el teorema de Fourier, aquí estaría separado en las diferentes ondas periódicas de distinta longitud de onda. Y así tenemos una onda del pulmón, una onda del cerebro, una onda del sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace el NLS. Él va a estudiar las ondas y las va a separar y las va a clasificar según sea el órgano al cual pertenece, la enfermedad a la cual pertenece, o el contaminante al cual pertenece, o inclusive los elementos que pudieran estar alterando la frecuencia de la salud del cuerpo energético. Entonces, ahí está la famosa, las manifestaciones matemáticas de este teorema. Esto sería lo que hace el analizador cuántico. Aquí estaría la onda de la bulla, la onda informativa del campo magnético corporal, y arriba estarían separados en sus ondas sinusoidales de diferente longitud de onda. Entonces, durante todo el día nosotros tenemos una naturaleza dinámica de los parámetros de la energía. Por ejemplo, en la mañana, si nosotros estamos en ayunas, nosotros vamos a tener la energía
del estómago calmada, pero preparándose con los jugos gástricos para recibir el primer alimento. Apenas nosotros ingerimos el alimento, la energía del estómago va a cambiar. Entonces, si nosotros medimos el estómago en ayuna y después lo medimos cuando la persona acaba de comer, tiene diferentes longitudes de onda. Entonces, por eso, una de las recomendaciones cuando se hace el examen NLS es que la persona esté alejado de la comida por lo menos 2 horas. O sea, que haya comido para que no tenga hambre, pero que ya la digestión haya pasado. En cuanto al agua, no hay problema, porque el agua, pues que tome todo el agua que quiera. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Entonces, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Primero, toda enfermedad comienza a nivel de energía. Esa es la primera clave. Segundo, cuando se enferma el cuerpo eléctrico, se irá densificando la condición hasta afectar al cuerpo físico. Tercero, la enfermedad tarda en densificarse días, semanas y a veces hasta años. O sea, hay enfermedades muy simples que se manifiestan en 6 horas, como por ejemplo una gripe. Entra el virus, la persona generalmente hace el primer estornudo y a las 6 horas el virus ya hizo el proceso de lisis y se multiplicó. Entonces la persona tiene gripe en 6 horas. Que por cierto, si al primer estornudo la persona toma vitamina C, evita la lisis y evita que le dé gripe, pero tiene que ser tomado al primer estornudo. Después que ya se multiplicaron los virus, entonces ya no se puede hacer nada preventivo, sino ya lo que queda es curativo. Entonces, bueno, ya se sabe cuáles son: reposo, mucho agua, etcétera, etcétera. Entonces, hay enfermedades multifactoriales, que eso también vamos a verlo en el curso del NLS, como por ejemplo el cáncer. El cáncer no solamente depende de que, ay, me entró un virus y me atacó, no. Depende de la psicología de la persona, depende del estado emocional, depende de la alimentación, depende de los hábitos que tenga la persona, si la persona es fumadora o no es fumadora, si la persona, por ejemplo, el cuello uterino de una dama que haya sufrido de cervicitis crónica durante mucho tiempo, tiende a estar débil energéticamente y el cáncer puede proliferar allí. O los pulmones de una persona que fuma muchísimo, también baja la energía de los pulmones y junto con las otras factores juntos puede producir el cáncer. Eso es lo que explica de por qué hay personas que fuman y no le da cáncer en los pulmones y personas que nunca han fumado y le da cáncer en los pulmones, porque depende de multifactores. Y cuando esos factores se juntan es cuando el cáncer se crea. Entonces, ha habido casos que hemos conocido de personas que tienen por decir así, el cáncer en potencia y a los 3 años es que se les manifiesta. Entonces, eso lo vamos a ver en detalle cuando entremos en el análisis directo con el NLS y el cáncer, que es uno de los diagnósticos que son más complicados, pero que sí se puede diagnosticar. Ok, seguimos con el resumen. El bioescáner puede detectar el desequilibrio energético antes de que se manifieste en el plano físico. Bueno, él también lo hace el analizador cuántico. Cada órgano tiene una frecuencia determinada que indica su estado de equilibrio o subsalud, que sería el equilibrio energético o la salud energética. Cuando el bioescáner detecta este desequilibrio temprano, se le llama diagnóstico precoz. Al estado de equilibrio del cuerpo físico se le llama salud y al estado de equilibrio del cuerpo eléctrico se le llama subsalud. La medicina tradicional trabaja quitando los síntomas. La medicina moderna trabaja quitando las causas. Sin embargo, no entra en las causas de las causas. Por eso cuando nosotros vemos en el NLS, sí entramos a la causa de las causas. Entonces vamos a ver, en la medicina cuántica trabaja quitando las causas eléctricas.
La radiónica, que es otra disciplina, trabaja equilibrando los campos biomagnéticos, pero esa es otra disciplina. La medicina NLS trabaja restaurando el correcto spin atómico de las células y quitando la causa de origen. Entonces, cuando el spin atómico es el eje de rotación de los electrones, cuando ese eje de rotación sufre alguna desviación, se produce un mal funcionamiento del cuerpo. Y entonces allí es donde empiezan a surgir las enfermedades. El NLS puede analizar a nivel subatómico, por eso que le decía que era importante entender la física cuántica, puede analizar a nivel subatómico y corregir esa desviación del spin atómico. Entonces, por eso es que en el NLS hay una parte donde aparece una N y una cantidad de numeritos. Esa N quiere decir el polo norte del spin atómico y la S se refiere al polo sur del spin atómico. Entonces, esto sería, si tenemos el spin atómico, que en la N, que es el norte, lo tenemos hacia abajo, generalmente el opuesto está hacia arriba. Y eso, cuando se cura, se voltean. Entonces se le cambia el eje de rotación. Y así es como se produce la sanación a nivel subatómico, o sea que a nivel de física cuántica se produce ese cambio. Entonces, bueno, bueno, ese es uno de los modelos, no es el que usted tiene otro, pero sabiendo ya esto, podemos entender entonces cómo funciona a nivel de energía el NLS, que quiere decir Non-Linear System, que quiere decir sistema no lineal. Sistema no lineal se refiere a que si nosotros pensamos linealmente, nosotros pensamos en una persona tiene un síntoma y la suma de esos síntomas es producto de que hay una enfermedad y nosotros ya tenemos más o menos catalogado los diferentes síntomas con las enfermedades. Es una manera de pensar lineal. La manera de pensar no lineal es que a un nivel invisible, que sería el nivel atómico, se producen desequilibrios y nosotros podemos, cambiando el desequilibrio, ver la manifestación en el plano físico y no se entiende cómo es que cambiando una energía se producen cambios a nivel de la materia. Y esa es una manera de pensar no lineal. Entonces, eso es lo que hace realmente el aparato. Él va a sanar a nivel de energía para que se manifieste a nivel de materia. Entonces, ¿queda entendido toda esta parte? Sí. Perfecto. Entonces, ahora le voy a dejar con el doctor Álvarez para que continúe la parte de vamos a hacer como abuelo de pájaro, todo lo que hace el aparato para después entrar a nivel específico durante cada una de las clases, cada uno de los aspectos del manejo del NLS. Ok. Entonces, Ángel está por allí. Sí, por acá estoy, ¿me escuchas? Sí, Sí. perfecto. Ok, Perfecto, ok, buenísimo. buenísimo. Muy bien, doctor Idi, ¿qué le pareció la clase? Fantástico, es emocionante todo esto. Qué bueno, me contenta mucho. Es una clase bastante general, pero bastante completa a su vez, sobre el tema de la bioenergía, punto fundamental de lo que es toda esta tecnología que vamos a estudiar, como es la tecnología de sistemas de diagnóstico y tratamientos no lineales. Bien, como le comentó el doctor Víctor, vamos a hacer un breve esbozo sobre el funcionamiento de su equipo NLS, ver lo que es capaz esencialmente de hacer y qué aprendemos de ello al respecto. Por supuesto, en la medida en que vamos profundizando las clases, nos vamos a ir dando cuenta de cada uno de los detalles desde el punto de vista de configuración, de diagnóstico y especialmente de tratamiento, ¿ok? Bueno, Entonces, para ello me va a permitir, por favor, configurar los sistemas de comunicación, en este caso
pues era esencialmente el Skype, nuestra comunicación por Skype. Y ahora el TeamViewer, ¿ok? El TeamViewer es el programa que nos va a permitir funcionar tipo control remoto, para que en la medida en que yo voy dando la clase, entonces voy mostrándole en tiempo real los botones, para qué sirven, cómo hacer acceso a ello y las distintas configuraciones del equipo. Entonces, pregunta, ¿tiene instalado el programa de TeamViewer? Sí,